Si sos actor de Hollywood y te llaman para protagonizar una película junto a Blake Lively, corre, hermano, corre. No importa si estás casado, en una relación feliz o si apenas te estás conociendo con alguien, porque si el historial de Blake nos dice algo, es que hay un patrón repetitivo y perturbador. ¡Esta perra está loca! La teoría es sencilla. Si Blake es tu compañera de set, hay una altísima probabilidad de que termines enganchado con ella. Y si ya tenías pareja, bueno, empezá a redactar la carta de ruptura. Esto no es solo una suposición loca de internet, es un patrón documentado. La mujer ha salido con prácticamente todos sus coestrellas, desde su primera película hasta su relación actual con Ryan Reynolds. Pero espera, porque la historia no es tan simple, porque lo que pasó en su última película podría haber roto esta racha de manera épica y con consecuencias cósmicas. Blake intentó repetir su vieja fórmula con Justin Baldoni y le salió mal. ¿Qué rol juega Ryan Reynolds en todo esto? ¿Y cómo es que Jennifer Garner evitó que su marido trabajara con Blake Lively por miedo a que le pasara lo mismo? Hoy nos metemos en la historia de la maldición de Blake Lively, la actriz que, según internet, hace que sus compañeros de set se olviden de sus novias, esposas y hasta de su sentido común. Ahora, si te pensás que esto empezó con Ryan Reynolds o Penn Badgley, te tengo noticias. Esta historia viene de mucho antes. El primer caso documentado de lo que llamaremos el fenómeno Blake fue en 2004, cuando ella estaba filmando una película llamada Simon Says. Ahí conoció a Kelly Blatz, un actor que no muchos recuerdan, pero que fue su primer novio serio. Se conocían desde el colegio, pero su romance se activó justo cuando empezaron a trabajar juntos. ¿Coincidencia o no? Lo loco es que la relación duró 3 años, pero se terminó cuando, boom, Blake pegó el salto a la fama con Gossip Girl en 2007. Y es acá cuando la historia empieza a ponerse realmente turbia. Porque si algo nos enseñó el caso de Kelly Blatz es que Blake no es solo una actriz enamoradiza, no, esto parece parte de un plan mayor. Una vez que su carrera despegó, dejó a su primer novio en la historia y pasó al siguiente coestrella en la fila, Penn Badgley. Acá la cosa se pone más picante porque si hay una pareja que parecía perfecta en pantalla, era la de Serena y Dan en Gossip Girl. Pero lo que la gente no sabía es que esto también se trasladó a la vida real. Penn y Blake estuvieron juntos desde 2007 hasta 2010 y lo más interesante es que intentaron ocultarlo de los productores, pero los productores en realidad estaban encantados con la idea. Sí, parece que en Hollywood hay una teoría de que si dos protagonistas están juntos en la vida real, la gente se engancha más con la historia. Y en este caso funcionó a la perfección, hasta que se separaron. La relación terminó en 2010 y aunque ninguno habló mucho del tema, las teorías apuntan a que Blake estaba en otra sintonía. Penn quería centrarse en su carrera, mientras que Blake tenía otro objetivo en mente. Y ese objetivo era un tipo que nadie vio venir. Ahora agárrate fuerte, porque acá es donde la historia empieza a tomar un rumbo de telenovela. A lo que yo vine fue a esto. Después de terminar con Penn Badgley, Blake fue elegida para The Town, una película donde compartió pantalla con Ben Affleck. Ahora, si hay algo que sabemos de Hollywood es que cuando un actor empieza a elogiar demasiado a su compañera de reparto en entrevistas es porque algo pasa. Y Ben no se ahorró los elogios. En cada entrevista decía cosas como: Blake es increíble, su actuación es clave para que la película funcione. O es una actriz fabulosa y una mujer impresionante. Y mira, uno puede ser simpático con su compañera de trabajo, pero hay un punto donde se nota que hay algo más. Los rumores explotaron cuando se filtró un blind item en 2013 diciendo que Jennifer Garner, la esposa de Ben en ese momento, había bloqueado un proyecto donde Ryan Reynolds y Ben Affleck iban a trabajar juntos porque sabía lo que había pasado entre Ben y Blake en The Town. ¿Qué sabemos con certeza? Que Blake y Ben pasaban mucho tiempo juntos en la filmación, que él se deshizo en elogios por ella y que su relación con Penn Badgley terminó justo antes de que empezara este rodaje. ¿Casualidad? Lo dudo. Pero si pensás que esta historia es lo más turbio que pasó en la carrera de Blake, espera a ver lo que sigue, porque después de esto entramos en una de las etapas más mediáticas de su vida y con nombres todavía más pesados. Si pensabas que Ben Affleck era el punto más alto en la carrera amorosa de Blake Lively, banca un segundo, porque después de romper con Penn Badgley y ser vinculada con Ben, Blake se metió de cabeza en la lista de conquistas más famosas de Hollywood, los romances fugaces de Leonardo DiCaprio. Sí, el mismo Leonardo que, como ya sabemos, tiene una política muy estricta de no mujeres mayores de 25.
¿Y qué edad tenía Blake en ese momento? Exactamente 23 años. ¿Casualidad? No lo creo. El romance fue breve pero intenso. En 2011, durante 5 meses, los vieron juntos de paseo en barcos, en cenas románticas, viajando a Australia, Francia e Italia como si fueran Jack y Rose en modo millonario. Pero lo interesante es que nadie entiende bien qué hacía Blake en esa ecuación, porque ella y Leo nunca habían trabajado juntos en una película, ¿o sí? Acá viene la teoría picante. Dicen que Blake intentó usar su relación con Leo para asegurarse el papel de Daisy Buchanan en The Great Gatsby. Se la vio en escenas con él en plena época de audiciones, como quien le tira indirectas al jefe para un ascenso. Ahora, oficialmente la perdió ante Carey Mulligan, pero la duda quedó. ¿Realmente le interesaba a Leo o lo estaba usando como catapulta para su carrera? Sea como sea, el romance se esfumó en la niebla como si fuera una escena de Titanic, y a los pocos meses Blake pasó de ser la chica de Leo a la protagonista de otro escándalo. Porque mientras se sacaba fotos por el mundo con Leo, en realidad ya estaba conociendo a su siguiente víctima. Sí, Ryan Reynolds ya estaba en la ecuación, y acá es donde entramos en territorio sensible. Hasta este punto todos los ex de Blake parecían esfumarse del mapa, pero Ryan Reynolds fue el primero en romper la regla y salir ileso. La historia arranca en 2010, cuando Blake y Ryan fueron elegidos para Green Lantern. En ese momento, él seguía casado con Scarlett Johansson y ella todavía estaba en pareja con Penn Badgley. Todo parecía normal hasta que, de repente, ambos pusieron fin a sus relaciones, así como si nada. En diciembre de 2010, Ryan y Scarlett anunciaron su separación. Casi al mismo tiempo, Blake y Penn dieron por terminada su relación oficialmente. Para el otoño de 2011, Blake y Ryan ya estaban en citas y protagonizando la famosa doble salida incómoda donde cada uno fue con otra persona. Pero la tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Según Ryan, ese fue el momento exacto en el que se dieron cuenta de que había algo más. Pero según internet, la chispa había prendido mucho antes, en pleno rodaje de la película. Y si miramos el historial de Blake, es imposible no levantar una ceja, porque la secuencia se repite una y otra vez. Filma con alguien, se hacen inseparables, él corta su relación de forma repentina y pocos meses después ya están juntos. La diferencia con Ryan es que él no se bajó del tren. Se casaron en 2012, tuvieron hijos y formaron una familia. Pero lo que muchos pasaron por alto es que Blake nunca dejó de jugar la misma carta. Y cuando parecía que el ciclo había terminado, apareció Justin Baldoni para reescribir la historia. Y acá entramos en territorio nuclear, porque con Justin Baldoni la teoría de la obsesión de Blake explotó con toda la fuerza. Esta vez el patrón era más que evidente. Todo comenzó con el rodaje de It Ends With Us, donde Blake y Justin interpretan a una pareja con una relación complicada. Hasta ahí, nada raro, pero los mensajes filtrados entre ellos pintan una historia muy diferente. Blake supuestamente le mandaba mensajes a Justin diciéndole cosas como: nunca había sentido esta conexión con alguien, es la primera vez que siento que un hombre me entiende emocionalmente. O no sé cómo pude vivir sin esto antes. ¡Diablos, señorita! Sí, palabras fuertes, pero lo más picante es que Justin está casado y Ryan Reynolds supuestamente encontró estos mensajes. El resultado, un quilombo de proporciones épicas, porque después de que Ryan descubrió los mensajes, de repente apareció una demanda de Blake acusando a Justin de acoso. ¿Casualidad? ¿Control de daños? ¿O una jugada para salvar su matrimonio? Internet no tardó en notar que esto es la misma historia de siempre. Actriz se enamora del coestrella, manda mensajes comprometedores, la pareja de la actriz descubre todo y en este caso la cosa explotó de la peor manera. En Reddit los usuarios armaron hilos enteros analizando cada detalle y la teoría más popular es que Blake cayó en su propia trampa. Uno de los comentarios más virales decía: Blake probablemente se enamoró de Justin, pero él no le dio bola, así que cuando Ryan lo descubrió tuvo que inventar una historia para quedar como la víctima. Y otro agregaba: si ves el video donde Ryan Reynolds hace una broma sobre su perro que se enamora de cualquiera que le da atención, está clarísimo que se refiere a Blake. Entonces la pregunta final es: ¿qué pasó realmente entre Blake y Justin? ¿Blake intentó lo mismo que con sus ex, pero esta vez le salió mal? ¿O todo esto es una conspiración armada para arruinar a Baldoni? Lo único seguro es que esta historia todavía no terminó, y conociendo el historial de Blake, no sería raro que su próximo coestrella esté en la lista de sus víctimas en un futuro cercano. Si hay algo que aprendimos en esta historia es que cuando el quilombo es grande, el contraataque suele ser más grande todavía. Y lo que pasó con la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni parece una jugada de manual para intentar dar vuelta a la narrativa. A ver, repasemos un poco la data. Blake y Justin trabajan juntos en It Ends With Us.
Se filtran mensajes donde Blake parece haberse enamorado de Justin. Ryan Reynolds supuestamente descubre los mensajes y explota todo. Aparece una demanda en la que Blake acusa a Justin de acoso. ¿Coincidencia? ¿O Blake intentó salvar su imagen antes de que el escándalo la dejara en la lona? Porque el problema de esta demanda es que los tiempos no cierran. Blake pasó de mandar mensajes amorosos a Justin a decir que se sentía acosado por él en cuestión de días. ¿Qué pasó en el medio? La teoría más fuerte es que Ryan Reynolds metió presión. Algunos insiders de Hollywood aseguran que Ryan estaba harto de los rumores sobre su esposa y que, al ver los mensajes, exigió que se hiciera algo rápido para limpiar la imagen de Blake. Y así, de un día para otro, Justin pasó de ser el hombre con el que Blake compartía una conexión emocional profunda a un supuesto acosador. Y es acá donde entra el detalle más jugoso. Los abogados de Justin Baldoni dijeron que tienen pruebas de que Blake le escribía mensajes sin parar, incluso después de la supuesta conducta inapropiada. Si esto es verdad, se le cae la historia entera a Blake, pero lo más turbio es que esta no es la primera vez que Blake manipula la narrativa de sus relaciones, y en Hollywood la gente ya empieza a notar el patrón. Si hay algo que Internet sabe hacer a la perfección es agarrar cualquier patrón raro y convertirlo en un meme. Y la historia de Blake Lively no se salvó de esa tendencia. En los últimos meses, Reddit, X y TikTok se llenaron de hilos hablando de la supuesta maldición de Blake Lively. La teoría es simple: si un actor trabaja con ella y está en pareja, es solo cuestión de tiempo para que todo explote por los aires. Los ejemplos sobran. Penn Badgley terminó su relación con Blake después de compartir pantalla. Ryan Reynolds conoció a Blake y poco después su matrimonio con Scarlett Johansson llegó a su fin. Leonardo DiCaprio estuvo con ella en un momento en el que su relación anterior se desmoronaba, y Ben Affleck, tras filmar The Town, nunca volvió a tener la misma estabilidad con Jennifer Garner. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O hay algo más detrás de esta extraña maldición hollywoodense? La gran incógnita es: ¿Blake va a seguir con este mismo patrón o It Ends With Us marcó el final de su supuesta maldición? ¿Estamos hablando de una verdadera obsesión con sus coestrellas? ¿O es pura coincidencia? Porque si miramos la historia, parece sacada de un manual. Primero se enamora en el set, en el proceso hay rupturas, cuando algo no sale como quiere aparecen las demandas, y si la situación se complica demasiado, cambia la narrativa para quedar como la víctima. Pero, como siempre, queda la duda. Tal vez solo es una actriz que se entrega demasiado a sus personajes, tal vez el destino juega sus propias cartas, o tal vez Blake Lively es la rompeparejas más letal de Hollywood y nadie se animó a decirlo en voz alta hasta ahora. Como siempre, la respuesta a todo esto te la dejo a vos. Comentame por ahí abajo qué opinás. No te olvides, lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.